Si es necesario, Señor, que venga a exhortarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares una vez más. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en la casa del Señor. Me imagino que ya lo habrán visto, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? El tema, pues ya lo mandé. Es un tema doctrinal, mis amados hermanos, que tiene que ver con el bautismo de aguas. Amén. Si ustedes se recordarán, dentro del primer libro, ¿verdad? Ya se habló del bautismo. Ahorita cambia un poquito porque tiene que ver con el ser sepultado. Amén. Un poquito más de entendimiento. Y miren, les digo algo, y les digo esto con todo respeto, ¿verdad? Pero meditando en este tema, mis amados hermanos, hoy que lo estaba escudriñando, esto no es doctrina, ¿verdad? Solo es un pensamiento, ¿verdad? Yo estaba pensando, yo como que nos deberíamos volver a bautizar todos, digo. ¿Por qué? O sea, les repito, eso no es doctrina, ¿verdad? De bautismo y nos bautizamos todos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la mayoría de nosotros, ¿ya se bautizaron ustedes? Ya prácticamente casi todos, o todos, mejor dicho, ya estamos bautizados. Amén. Pero si hablamos desde el día ese en el que nos bautizamos, mis amados hermanos, a la fecha, no sé si se van a animar a responderme, pero dejamos de cometer pecados desde el día que nos bautizamos. Miren pues, la Biblia habla, mis amados hermanos, de transgresión, el pecado y la iniquidad. Amén. La Biblia habla de un pecado que, escúchenme lo que voy a decir, que está a la puerta. Amén. La Biblia habla de un pecado que nos alcanza. Y la Biblia habla de un pecado que se practica. ¿Se dan cuenta? Pecado es pecado, ¿verdad? Pero hay tres niveles, si lo queremos ver así: transgresión, pecado e iniquidad. El pecado que toca, el pecado que nos alcanza y el pecado que se practica. ¿Cuál de los tres hemos cometido después del bautismo? O ninguno. Entonces por eso dije yo creo, mis amados hermanos, que quizás después de habernos bautizado, lo que hicimos, mis amados hermanos, fue nada más, y digo esto con todo respeto, quizás, ¿verdad? Nada más irnos a mojar. ¿Por qué? Porque muy probablemente, quizás, muchos de nosotros, después de habernos bautizado, escúchenme lo que estoy diciendo, no estoy diciendo antes, estoy diciendo probablemente después de habernos bautizado, fue cuando cometimos nuestros más graves pecados. Al final, pecado es pecado. Amén. Pero probablemente ni cuando no nos habíamos bautizado, probablemente no hicimos lo que hicimos después de bautizados. ¿Por qué les comento esto? Porque esto fue lo que nos faltó, mis amados hermanos. Por eso digo, probablemente muchos de nosotros, no digo ustedes, digo nosotros, solo nos fuimos a mojar. Y lo que nos faltó fue ser sepultados en el bautismo. Porque el bautismo, mis amados hermanos, en agua, ¿verdad? Que es el que vamos a hablar, tiene que llevar un cambio. Tenemos que cambiar, mis amados hermanos, y esto no es físicamente, sino es espiritual y almáticamente. Tiene que haber un cambio. No podemos, mis amados hermanos, después de tanto tiempo de habernos bautizado, seguir peleando con las mismas cosas que probablemente, solo estoy diciendo probablemente, tal vez algunos, por ejemplo, me estorbaba, antes de bautizarme, me estorbaba la música secular, y ahora ya me bauticé, y ahora ya no me estorba porque ya me entregué a ella. Amén. Entonces, ¿qué nos faltó? Probablemente, no estoy señalando ni diciendo que así es, solo es un pensamiento al estudiar ese tema. ¿Qué nos faltó? Nos faltó quedar sepultados, hermano. Entonces lo que necesitamos, mis amados hermanos, es, yo les digo, miren, si fuera doctrina, yo les digo, vamos y nos bautizamos. Ahorita en el viaje
de lo que estamos reuniendo en los discipulados, nos bautizamos todos. Sí, dice. Pero no es así, mis amados hermanos. Amén. Sino lo que nos toca es escudriñar ahora a la luz de la palabra, que es ese sepultar y sepultar ese viejo o a esa vieja. Hombre, va, no volteen a ver a su esposa ni a su esposo. ¿Por qué? Porque si no, este es un gran conflicto, mis amados hermanos. Si no hacemos esto de sepultar al viejo hombre, ahí lo vamos a ver, no son mis palabras, son palabras que están escritas en la palabra de Dios. Corremos el riesgo, ustedes y yo, a pesar de decir que sí, que ya nos bautizamos, pero si no fuimos sepultados, corremos el riesgo de quedarnos. ¿Por qué? ¿Me voy dando a entender? ¿Por qué corremos el riesgo de quedarnos? ¿Por qué? Porque ese viejo hombre que muestra la Biblia, que estaba lisiado, que estaba muerto en delitos y pecados, resulta que lo seguimos cargando. Todavía, la Biblia dice que a muchas personas les hubiera sido mejor no conocer el Evangelio. Y yo digo, que lo dijera yo, eso hay que ponerlo en velo de juicio, en velo de duda, pero no lo digo yo, está escrito. ¿Y por qué dice que a muchos les hubiera sido mejor no conocer el Evangelio? ¿Por qué les hubiera sido mejor no conocer de Cristo? No se supone, bueno, no es que se suponga, así es, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. ¿Y por qué dice que mejor les hubiera sido no conocer? Porque aún hacemos cosas que hacíamos ¿cuándo? Gracias. Cualquier cosa fue hermana Mari. Porque lamentablemente, mis amados hermanos, ay, perdón, hermano, no sé qué me pasa, ustedes me ponen nervioso, hermano, cuando empiezo a predicar. Yo porque normalmente estoy bien y siempre que empiezo a predicar me pasa esto. O tal vez ya no quiero agua sino mi té va. Bueno. Entonces, como lo estamos platicando, porque lamentablemente quizás aún seguimos haciendo cosas, mis amados hermanos, que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Entonces es cuando muestra la Biblia que hay mayor condenación. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo éramos ignorantes de lo que estaba escrito. Pero ahora que estamos en Cristo, que ya le abrimos nuestro corazón, para empezar, Él ya entró, ya le abrimos el corazón. Luego viene su palabra y esta es la razón por la que hay mayor condenación. Porque ahora que ya tenemos conocimiento, porque ahora que ya le abrimos las puertas de nuestro corazón, todos los pecados que hacemos, los hacemos, mis amados hermanos, dándole la espalda a Él. No lo hacemos literalmente cuando estamos pecando. A mí, que Dios me perdone por lo que voy a decir, no lo hacemos a mí, Dios no me importa, yo voy a pecar, porque nadie peca así, porque todos después de pecar nos arrepentimos. Pero eso es lo que estamos haciendo, mis amados hermanos, ahora que ya tenemos a Cristo y le damos rienda suelta al pecado, o el pecado toca la puerta y le abrimos. Miren, de todas formas, miren, ya les hablé de los 3 pecados que la Biblia menciona. Si el pecado toca la puerta, ¿por qué voy a pecar? Ahí está, porque le abrimos. Démonos cuenta, pues. El pecado puede estar toque y toque y toque allá afuera, pero si yo no le abro, no voy a pecar. Ahora con este. Y si el pecado nos alcanza, hay un dicho en el mundo de las carreras de caballos que dice: caballo que alcanza, gana. ¿Por qué? Porque si alcanzó al que iba adelante, es porque lleva más velocidad y gana.
Entonces respóndanme esta. ¿Y si el pecado nos alcanza? ¿Qué pasó? ¿Es culpa del pecado? Miren, escucho que hablan, pero no entendí qué dijeron. Imagínense, empezamos tal vez como dice la Biblia. Oh, Gálatas insensatos. Si ustedes empezaron bien, ustedes corrían bien, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? Y hay una versión que yo solo enseñé la pasada que dice, ¿quién los embarazó? Y con todo respeto, hermano, pero para que una mujer quede embarazada, no es nada más solo así por así. Entonces, si el pecado nos alcanza, es porque dejamos de correr como teníamos que correr. Algo no está bien y seguramente estamos llevando en la carrera peso de más y por eso el pecado nos alcanzó. Ahora este es el peor. ¿Y el pecado que se practica? Es aquel pecado, mis amados hermanos, que lo decimos cada vez que hay Santa Cena. Es mejor, y lo decimos, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque está escrito que si ustedes y yo sabemos que estamos cometiendo algún pecado, ¿pero qué? ¿Qué es lo que les digo siempre? ¿Ah? Miren, pues sí escucho que hablan, pero no le entiendo a ninguno. Si reconozco que estoy cometiendo algún pecado, pero no quiero cambiar, no lo quiero dejar, no lo voy a abandonar, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo que yo descubrí, porque ahí está, mis amados hermanos, al escudriñarlo, es eso, de que si estoy cometiendo, que estoy practicando algún pecado, pero no lo quiero dejar, es mejor que no participe de la Santa Cena, porque si lo hago y estoy consciente que no lo voy a dejar, voy a participar de la Santa Cena y muy probablemente días después voy a ir a cometer el pecado. Entonces es mejor que no lo haga, porque por hacerlo así, dice la palabra, indignamente, algunos se enferman, otros se debilitan y otros ya duermen, dice. Entonces, en los tres tipos de pecado que les mencioné, el que toca, el que alcanza y el que se practica, ¿en cuál no tenemos responsabilidad? ¿En cuál no tenemos responsabilidad? ¿En cuál sí tenemos responsabilidad? Entonces el que peca es porque quiere. Y ese es el gran conflicto. ¿Por qué? Si ya nos bautizamos. Porque si ya todos se bautizaron, ¿verdad? ¿Y por qué si ya nos bautizamos? Porque por eso les digo, por eso yo pensaba, mis amados hermanos, no es doctrina, repito. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Será que nos convendría volvernos a bautizar? Yo sí unas mis 3 veces, pastor. Solo es un pensamiento. Me atrevería a pensar, hermanos, que sí, haría falta que nos volvamos a bautizar, pero que esta vez, mis amados hermanos, sí dejemos a ese hombre viejo ahí, sepultado de una vez. Que dejemos a esa mujer vieja ahí sepultada de una vez. Amén. Y como dice aquel chiste, y entiérrenlo boca abajo. Así por si intenta escarbar, que se vaya más profundo. ¿Me voy dando a entender? Entonces, repito, no es doctrina. No se trata de decir, pastor, vamos a bautizarnos otra vez. Porque probablemente vamos y nos bautizamos, y probablemente más de alguno se pasa trayendo a su viejo o a su vieja. Y entonces volvemos a solo ahora como cristianos, porque cuando nos bautizamos la primera vez, nos bautizamos como pecadores, ¿verdad? Y ahora como cristianos. Entonces, primero fue pecadores mojados y ahora cristianos mojados. Pues la India María, ni de aquí ni de allá. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿qué necesitamos, mis amados hermanos? Vamos a verlo con la ayuda del Señor. Identificar qué es lo que tengo que hacer a la luz de la palabra para sepultar a ese hombre viejo, a esa mujer vieja, de una vez por todas. Porque es que la Biblia lo muestra, mis amados hermanos. Miren,
no creo yo, sinceramente se los digo, que aunque alguien practique el pecado, no creo que no se arrepienta después. Otra cosa es hablar de un pecador, ¿verdad? Estamos hablando de nosotros. Amén. No creo que aunque practiquemos algún pecado, no nos arrepintamos después. No creo, mis amados hermanos, que, como dijo aquel, un muñeco por ahí, que andemos buscando la tentación para vencerla. No creo. ¿A dónde voy con esto? No creo que ahí va un pecado, voy a dejar que me alcance. ¿O sí? ¿Cuál es el otro? Ahí está el pecado, cuando venga le voy a dejar la puerta abierta para que pase adelante. ¿Lo pensamos así? No, ¿verdad? O sea, sería también demasiado descarado. Entonces les digo, no creo que lo hagamos así, pero más sin embargo, si analizamos el pecado, como ya lo mencionamos, a veces nos alcanza, otras veces le abrimos la puerta y otras veces lo practicamos. ¿Por qué? Porque hay que sepultar al hombre viejo. Amén. Pero de verdad, mis amados hermanos, sepultarlo, porque la Biblia dice que ese hombre viejo está lisiado. ¿Qué entienden ustedes por lisiado? No policiado, sino por la palabra lisiado. Está lastimado, ¿verdad? Está cojo, no está al 100% bien, algo le falta, carece de algo, y así es ese hombre viejo. Todavía está lisiado, y todavía así a veces nos gana. No sé si fue acá, yo creo que sí fue acá donde yo le decía, también hablando del apóstol Pablo, en donde él dice: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza, de pecado? Y ahí viene aquella famosa cita: porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago, no puedo, y lo malo que no quiero. A veces dice alguna versión que el viejo hombre todavía se deleita en hacer lo malo que no quiere. Entonces, ¿qué decía él? Pobre de mí. Pero también dentro de sus cartas dice él: pero he descubierto algo, que lo que resulta siendo que no quiere es porque hay una ley en sus miembros. Y como lo mencionábamos uno de estos días, y muchas veces, esa ley, mis amados hermanos, no es más que otra cosa que alguna entidad espiritual influenciándonos y estorbándonos. ¿Por qué? Porque muy probablemente, mis amados hermanos, aunque sabemos que pecado es pecado, pero a todos nosotros no nos hace caer el mismo pecado. Para algunos o algunas, mejor dicho, su pecado tiene que medir 2 metros. Para algunos el pecado es el cuerpo, el deseo. Para algunos otros el pecado, ¿cuál puede ser? La mentira. Para algunos otros, el robar. Para algunos otros, la música. Entonces se dan cuenta, no todos, mis amados hermanos, cedemos ante las mismas tentaciones. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Pero al final, el pecado de alguno, que tal vez sea la mentira, comparado con el pecado de otro que tal vez sea, menciónenme un pecado según nosotros un poquito más grande que la mentira, aunque el pecado es pecado, ¿verdad? El homicidio. No, el que es mentiroso, él sí se va a salvar todavía. Aunque va a tardar unos cuantos años en que le llegue la lengua al cielo, pero se va a salvar. Ahora el homicida, ese sí no. No, si la Biblia da un listado de pecados, y ustedes y yo lo sabemos, que hay un listado que dice en común, y todos los mentirosos dicen. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, la mentira es un pecado que practican tanto los mundanos como los cristianos. O sea, es un pecado que ya fue evangelizado y ahora es cristiano. ¿Cómo así? Los cristianos practican la mentira, mis amados hermanos. Pero que el Señor nos ayude. Entonces, el punto de este tema es que tenemos que agarrar a ese hombre viejo, hermano, y sepultarlo. ¿Alguien me puede decir, según su conocimiento o según sus ocurrencias o su imaginación,
¿Cómo creen ustedes que se puede sepultar a ese viejo? ¿Cómo? Dejando las acciones que deshonran al Señor, las acciones que uno practicaba. Dejando las acciones pasadas. Ahí hay uno. ¿Alguien más? ¿Cómo lo sepultamos? Ya hay una. Dejando las acciones pasadas. ¿Cómo? Sometiéndonos al... Vean, escuchen. Dejando las acciones pasadas. Sometiéndonos al Señor. ¿Qué más? Tener comunión con Dios. ¿Qué más? Huyendo también. ¿Qué más? Ya van 4. Ayunar otra. Ya van 5. ¿Ya se dan cuenta, mis amados hermanos? A lo que voy es que sí sabemos cómo sepultarlo. Amén. O si no seguimos y le pedimos un punto a cada uno. Les aseguro que salimos acá, mis amados hermanos, como que hubiera sido una gran herida, con sabe cuántos puntos. ¿Por qué? Porque sí sabemos cómo vencerlo. Y les digo algo, esto es más delicado aún. ¿Por qué? Ahí traigo una cita, vamos a ver. Ya casi termino. Aquí está. Juan capítulo 13, versículo 17. Esto es lo último. Es que solo lo venía en este de aquí no. Porque si no después tengo que regresar aquí todo. Si sabéis esto, dice, seréis felices si lo practicáis, dice. Entonces, ¿cuál es la clave, mis amados hermanos, para matar a ese hombre viejo? Si sabéis esto, oigan, si sabéis, vamos a parafrasear un poquito, lo que tenéis que hacer, entonces, ¿se acuerdan de la cita? ¿Serán felices? ¿Seremos felices? Si lo practicamos. Entonces, ¿por qué es que muchas veces nos cuesta ser un poquito felices? Porque yo se los he comentado, a ver si se acuerdan, parecemos cristianos bombón. ¿Cuál es el cristiano bombón? Ese que predica con suéter verde, pastor. Ahí se ríe, sí, pon atención. El que tiene la gran cabezota llena de conocimiento, pero nada de aplicación, un cuerpecito así delgadito. Es el cristiano bombón. Pensé que el suéter verde, no. Bueno, ahí les regalo esa cita, hermanos. Entonces, lo poquito, lo mucho que vayamos aprendiendo, nos va a hacer felices si lo ponemos por obra. Entonces, ahorita estamos aprendiendo, mis amados hermanos, a que el viejo hombre hay que sepultarlo. Amén. Pongámoslo por obra y vamos a ser un poquito más felices. Miren, el tiempo ya se me fue. Ayúdenme, por favor. ¿Me ayudan? Díganme, ¿qué cosas tiene el hombre viejo? Mejor le digo las que no tiene, pastor. Ayúdenme, pues, ¿qué cosas tiene el hombre viejo? Necedad. El hombre viejo es necio, hermano. Y mientras más viejo, orgullo. El hombre viejo es orgulloso. ¿Qué más tiene? Rencor. El hombre viejo es rencoroso. ¿Qué más? ¿Solo esas 3 cositas? Para empezar, es viejo. 4. ¿Qué más? Ayúdenme, porque dijeron que me iban a ayudar. ¿Qué más tiene el hombre viejo? Falsedad. ¿Cuántas van? 5. ¿Qué más tiene el hombre viejo? Orgulloso, digo yo. Vicios. Orgulloso. ¿Qué más? Envidia. ¿Se dan cuenta contra todo lo que tenemos que enfrentarnos? Cuando yo no tiene unos hermanos, pues yo no.
La única vez que yo me di cuenta que estaba equivocado fue cuando pensé que estaba equivocado, el orgulloso. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, todas esas cosas feas, que lo vamos a decir así, que las tenemos que agarrarla en el nombre de Jesús, una por una. ¿Y cuál es el tema que estábamos predicando el domingo? Ay, no sé, me acuerdo de la alabanza. Aquí lo salvó Pati. El tema que estamos predicando, mis amados hermanos, es buscando de Dios hasta que cambie nuestra mente. Parafraseémoslo un poquito con lo que estamos predicando el día de hoy. Buscando de Dios hasta que se quede sepultado ese hombre viejo, esa mujer vieja, que es, como ustedes lo decían, ¿verdad? Orgulloso. ¿Qué más me dijeron? Vicioso, envidioso. ¿Qué más? Mentiroso, mala planta, recoge chenca. Ya, no creo que lleguemos a eso, ¿o sí? Ya no, va, demasiado. Pero por si las moscas, hermano. Entonces, ¿qué hay que hacer con todo eso, mis amados? Agarrarlo, meternos con Dios, como lo decían ustedes, hasta que lo que sea que nos esté estorbando ya no nos estorbe. Pero después tampoco, les conté, ¿verdad?, de aquel hermano que el Señor lo sacó del vicio del alcoholismo, y ya él, siendo un evangelista, se fue a meter a evangelizar a sus amigos donde él tomaba. Ahí se quedó. O sea, tampoco llevan, si el Señor no nos hizo libres, tampoco hubiera buscado una tentación para ver si ya, no, si el Señor nos hizo libres, hay que permanecer en esa libertad con la que Él nos ha ministrado libertad. ¿Decimos amén? Entonces, miren, lo que yo les pido en el amor del Señor, mis amados hermanos, si quieren tomarlo como un propósito de fin de año, me mandaron una imagen que decía: yo ya decidí que este año voy a ser feliz, porque bajar de peso está difícil. Entonces decidamos ser felices. ¿Decimos amén? Pero vayamos matando a ese hombre viejo. Agarremos una por una. Miren, no, mejor no les cuento, porque si no después, nada más les voy a decir esto. Pero escudriñándome, hay que dedicarle un tiempo al escudriñarse uno mismo. Me di cuenta que tengo algo que según yo no era. Pero me empecé a escudriñar y dije, 10 años después, dije, así soy. Es que así somos, mis amados hermanos. Cuando alguien viene y nos dice, mencióneme cualquier cosa, usted es, dentro del hombre viejo, orgulloso. ¿Usted qué cree? Yo. Usted tal vez. ¿Somos así o no? Lo primero, cuando alguien nos dice algo así, lo primero que hace es ofendernos. Y después, como alguien nos decía, el rencor. Miren todo lo que andamos cargando. Necesitamos una buena limpieza de colon espiritual. Sí, man, si andamos cargando un montón de cosas que cuando alguien nos las hace ver, decimos, no, yo no. Pero cuando nos escudriñamos así, en un momento de intimidad, de soledad, resulta que sí. Tenemos muchas cosas, mis amados hermanos, que andamos cargando, y por eso a veces el pecado nos alcanza. Lo único bueno es que cuando el pecado nos... Miren, pues aquí les quiero decir esto. Cuando el pecado toca la puerta, una salida, dice la Biblia que aunque el pecado toque la puerta, podemos enseñorearnos sobre él. Dice la Biblia que si el pecado nos alcanza, tenemos abogado para con el Padre en Cristo Jesús. Pero dice la Biblia que aquel que practica el pecado, solo queda una expectación de muerte. ¿Por qué? Porque lo practica. O sea, ya si alguien está practique algún pecado, lo único que le queda ahí es una expectación de muerte. Una expectación de que probablemente, lo dice la Biblia, y la muerte, dice, los pastoreará. O sea, imagínense ya muertos por practicar un pecado, y todavía van a tener quien los pastoree.
y va a ser la muerte. O sea, miren, la muerte, yo se los he contado, la Biblia dice, el diablo vino para hurtar, o para robar, para matar y para destruir. O sea, el fin del reino de las tinieblas no es matarnos. Porque podemos pensar, muerto el perro y se acaban las pulgas. Muerto el hermano y se acaba el pecado. No, lo que se murió fue el cuerpo. Pero su alma va a seguir siendo atormentada por la eternidad. Si a veces, mis amados hermanos, no aguantamos ni la tormenta del cobrador, no aguantamos ni la tormenta del recibo de la luz, y que nos esté atormentando el diablo y todos sus secuaces allá abajo, ¿qué vamos a andar aguantando eso? Entonces mejor, mis amados hermanos, poco a poquito y uno tras uno vayamos identificando cómo somos en realidad y busquemos de Dios hasta que, si quieren ver el orgullo, el rencor. Miren, escuché a alguien que decía, y yo creo que así es, que nadie se muere cuando una serpiente lo muerde, pero todos se mueren. Ustedes se la saben. Ustedes saben que cuando una serpiente lo muerde, ¿qué inocula? ¿Y qué pasa con ese veneno? Se queda ahí y se va regando, y eso es lo que mata a la gente. Entonces no nos mata, mis amados hermanos, el haber discutido con alguien. ¿Qué nos mata? El rencor, la falta de perdón, la falta de reconocimiento. Yo tuve la culpa, yo fui el que provoqué ese problema. Eso es lo que nos mata. Aleluya, miren, hermano. Pedí se os dará, dice la palabra. Así que bueno. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Amén. Con miel todavía, calidad. ¿En qué estábamos, mis amados hermanos? ¿En qué quiero probar el té, pastor? Ese es mío. De que entonces el gran conflicto con nosotros, mis amados hermanos, no es tanto el error en el momento, sino es que no queremos cambiar. Hasta Rocky Balboa lo dijo en su película, hermano. ¿Se acuerdan? Y al final, todos podemos cambiar. Ese es el gran conflicto. Que repito, les hago esta pregunta. ¿Alguna vez se han escudriñado ustedes, pero así, sinceramente, y se han dado cuenta, yo tengo este problema? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer según lo que estamos hablando? Agarrar a ese hombre viejo que está lleno de problemas y uno por uno, en el nombre de Jesús, buscando de Dios hasta que me cambie la mente o hasta que sepulte este hombre viejo. Y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, que vamos a crecer espiritualmente hablando. Paréntesis, ¿cuántos tienen pasaporte? Solo ya aquí, 2 tienen pasaporte. ¿Los demás? Ay, pastor, ¿usted cree que yo voy a salir del país? Por favor, este hombre viejo, no. Entonces pídale al Señor, mis amados hermanos. Y a su tiempo Él los va a sacar. Amén. Amén. Todavía me falta. Bueno, ya casi empiezo, hermanos. Oremos mejor. Amén. Entonces ya les mandé el tema. Ahí lo revisan, ahí lo escudriñan. Y quedémonos con esta cita. Ahí está. Juan 13:17. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Sí o no? Vamos a agarrar a ese hombre viejo
buscando de Dios hasta someter a ese hombre viejo. Todas esas cosas feas que cargamos encima. Amén. Aunque nos cueste. Miren pues, si somos hijos, ¿quién creen que va a ser excelente para decirnos cuáles son nuestros errores? Nuestros padres. Y si somos esposos, entonces ¿qué deberíamos de hacer? Porque a veces nosotros decimos, no, yo eso no soy. Preguntemos a ver qué nos dicen. ¿Y se vale enojarse, pastor? Entonces, antes de preguntar, vaya a matar a ese hombre viejo. Si no, va a terminar matando al que le esté diciendo sus verdades. Juan 13:17. Entonces, si sabéis esto, ¿qué? ¿Qué es lo que sabemos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Hermanos, que hay que sepultar al hombre viejo, que hay que someternos a Dios para sepultarlo. Entonces, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. ¿Qué hay que hacer entonces? Vamos a buscar a ese hombre viejo. Y si lo quieren hacer, háganlo proféticamente. Escriban ahí aquellas en un papelito, ¿verdad? O si quieren, lo escriben aquí en el piso. El Señor Jesús lo escribió en la tierra, ¿no? Amén. Y escriban ahí esas cosas feas que ustedes creen que tienen. Si creen que no las tienen, pregúntenle a alguien. Probablemente alguien le va a decir, orgulloso, orgullosa, envidioso, por todo te enojas. ¿Qué más? Miedoso, marimba. Sí, porque hay algunos cristianos así. Amén. Entonces ahí, así con dulzura, díganselo. Y entonces en el nombre de Jesús agarremos ese papelito sobre la planta de nuestros pies, buscando de Dios hasta que se pierda el papelito. No, hasta que cambiemos, mis amados hermanos. Y se van a dar cuenta, cambia nuestra casa. Yo pensé que no habían escuchado. Cambia nuestra casa. Cambia la iglesia, crece la iglesia. Su trabajo los van a ascender. El jefe los va a adoptar. Miren pues qué incrédulos son. Bueno, termino con esto. Si sabéis esto, amén, hay que sepultar al hombre viejo. Seréis felices. Miren qué cita, hermano. Si lo practicáis. Y si no lo practicáis, el hombre viejo va a seguir ahí, mis amados hermanos. Y esto no es broma, lo digo así. Y no se va a morir hasta que no nos muramos nosotros. Entonces creo que nuestra vida es demasiado valiosa como para dejar, mis amados hermanos, que un hombre viejo y lisiado nos la esté dirigiendo. Tenemos que dirigirla nosotros con la guianza del Espíritu Santo, sometiéndonos al Espíritu Santo. Y todas esas cosas viejas, mis amados hermanos, se tienen que ir de nuestra vida. Pero solo sometiéndonos al Señor. El someterse, mis amados hermanos, y estoy que termino, ya termino, es hacer lo que Él diga. Hacer lo que Él diga. Yo les puse el ejemplo la vez pasada, ¿verdad? De aquellos dos hijos que el padre se los encontró y a los dos les dijo, hijo, ve a la viña. ¿Se acuerdan de eso? Uno le dijo sí y no fue. El otro le dijo no y sí fue. Ahí les puse el ejemplo de la diferencia entre la sujeción y la sumisión. ¿Quién fue sujeto? El que cuando el padre le dijo, ve, sí, le dijo, qué sujeción, qué cosa más bella. Pero no fue. ¿Y quién fue sumiso? El que le dijo no. Pero ya a la hora de que el padre le pidió cuentas, el único que sabía lo que estaba pasando en la viña era él. ¿Por qué? Porque sí fue. Amén. Les hago una pregunta.
El diablo, que Jehová lo reprenda. ¿Es sujeto o es sumiso? Dice la Biblia que hubo un momento en el que los hijos de Dios llegaron delante de Dios. ¿Y quién venía al final? El diablo. ¿Y de dónde viene Satanás? De rodear la tierra y sus alrededores. Llegó a rendirle cuentas. Es sujeto, pero no se somete. Porque sabe que si se somete, no va a cambiar. Lo destruye. Ya les iba a contar algo de un pastor, pero mejor no va. Un pastor, güey. Oremos, mis amados hermanos. Echemos fuera todo chisme. En el nombre de Jesús. Amén.